Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy os presento una pieza, a ver, poco habitual en mi canal, ¿de acuerdo? Porque, bueno, es de un presupuesto superior al que acostumbro, digamos, a mostraros, ¿de acuerdo? Pero bueno, en una colección tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bien, esta moneda, como podéis ver, pues es medieval islámica y es de oro. Supongo que el tono amarillento pues se nota lo suficiente, ¿no? Um, ¿Qué tipo de moneda es? Bueno, es un dinar. El dinar es la moneda de oro, digamos, por excelencia del mundo medieval islámico, ¿de acuerdo? Para la plata tenemos el dirham y para el cobre pues tenemos el felus, ¿de acuerdo? Entonces es como un sistema trimetálico, podríamos decir, ¿no? Hay oro, plata y cobre, digamos, ¿de acuerdo? Cobre, bronce, ¿vale? Entonces, en el caso de los dinares, ¿de acuerdo? Estas monedas que son de oro, pues bueno, suelen tener un peso superior a los 3 gramos. Este en concreto pesa 3,2 gramos de oro. ¿Y a qué periodo pertenece? Bueno, pues esto pertenece al periodo de los abásidas, ¿eh? O sea, es la segunda de las grandes dinastías, digamos, musulmanas, ¿de acuerdo? La primera fue la de los omeyas, en cierto momento pues ya colapsa y entonces pues es sustituida por la de los abásidas, ¿de acuerdo? Los abásidas llegaron a formar pues un imperio muy potente, digamos, era heredero, ¿no? Del imperio, digamos, de los omeyas, que se extendió pues comenzando por Arabia, pues por todo el norte de África y luego pues incluso subiendo, ¿no? Hacia, o sea, por Al-Ándalus, hacia Europa, o por ejemplo desde Sicilia también un poquito hacia el norte, ¿no? Hacia media Italia, podríamos decir. Entonces, pues bueno, digamos, tuvieron unos momentos de expansión muy potentes. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en concreto de los abásidas sería del califa Jafar al-Muqtadir, ¿de acuerdo? Es uno de tantos, ¿de acuerdo? Digamos que así desde nuestra óptica, pues bueno, digamos hay varios califas, pues sería este, Jafar al-Muqtadir. El año está expresado en años, digamos, del calendario musulmán, de la Égira, y indicaría el 319 de la Égira. Esto si hacemos la conversión, bueno, hay unas tablas que tú puedes irlo mirando con, digamos, con mucha exactitud. Si lo miramos así muy a lo bestia, a lo que hay que hacer es añadirle 622 años y saber que luego hay que aplicarle una corrección, ¿de acuerdo? Pero así por encima. Al 319 le añadís 622 y os queda pues que es el 930 y algo, o 930 o así, ¿de acuerdo? Por tanto, es una moneda del siglo X, ¿de acuerdo? Después de Cristo. Como podéis ver, la moneda no tiene imagen alguna, ¿de acuerdo? Todo lo que hay pues son letras, letras en lengua árabe, que es la lengua en la que está escrito el Corán, ¿de acuerdo? No sé si, como curiosidad, no sé si lo sabíais, que Mahoma no escribió el Corán. Mahoma, digamos, lo dictó, ¿de acuerdo? Él pues fue dictando las palabras que, pues bueno, que supuestamente, ¿no? Pues Dios le había encomendado y bueno, pues alguien fue tomando notas y eso es supuestamente pues palabra de Dios, aunque provenga de un ser humano, ¿no? Que en este caso pues sería Mahoma, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que cuentan este dinar, ¿no? Por ejemplo, bueno, básicamente son leyendas de carácter religioso, ¿de acuerdo? O sea, suele decir, pues no hay Dios sino Alá, es la calima negativa, se llama esto. Y bueno, y suele hacer referencias a que Mahoma, pues, es el profeta, ¿de acuerdo? Deciros que yo no leo todavía árabe, ¿de acuerdo? Es un propósito
que tengo para en algún momento, cuando tenga más tiempo, pues aprender un poco a leerlo y más que nada ser capaz, si no de, evidentemente, tener una conversación en árabe, pues ya es muy surrealista, o sea, a ver, o sea, es posible, ¿no? Pero, o sea, es posible aprenderlo, pero digamos, como no lo ejercito, pues lo veo difícil, ¿no? Y más si no viajo por esos países. Pero lo que sí que, a lo que sí que aspiro un poco es a poderlo leer, ¿eh? De derecha a izquierda, ya sabéis que el árabe va de derecha a izquierda, y bueno, poderlo leer y al menos lo suficiente como para identificar ciertas palabras, ¿no? Sobre todo las que correspondan a fechas, a números, ¿de acuerdo? Para poder saber el año de la égira y luego también pues poder distinguir cecas y también pues gobernantes, ¿de acuerdo? Es un poco a lo que aspiro, ¿de acuerdo? Bueno, yo si hay alguien por aquí que lo haya conseguido, pues que me lo indique, que me diga cómo lo hizo, cómo le fue, o sea, cuál fue la mejor estrategia para él para llegar a poder hacerlo. Y bueno, igual pues tomo ejemplo y sigo sus pasos, ¿de acuerdo? Am, Además de estas leyendas islámicas, pues bueno, lo que sí que tenemos son indicaciones un poco de la ceca, ¿de acuerdo? Es una ceca pues oriental, ¿de acuerdo? Suk al-Ahwaz, ¿de acuerdo? Y bueno, digamos esto, si lo tengo bien entendido, pues es más o menos por Irán, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces lo que es muy interesante es el periodo histórico que vive Jafar al-Muqtadir, digamos el califa de turno, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues parece ser que tuvo un reinado, podríamos decir, muy movidito, ¿de acuerdo? Prácticamente nada más tomar el poder, ya le fue de un pelo perderlo, ¿de acuerdo? Y fue una época muy inestable, con muchas revueltas, traiciones, etcétera. Entonces, en algunos momentos incluso fue depuesto y luego vuelto a poner en el trono, ¿eh? O sea que realmente habían altibajos muy constantes en su reinado. Ya os podéis imaginar que eso fue un debilitamiento bestial para el imperio abásida, ¿de acuerdo? Y bueno, por ejemplo, cosas que llegaron a suceder. La Meca, por ejemplo, en las luchas estas que hubo, digamos, intestinas, ¿no? Por conseguir el poder, pues llegó a ser, pues, asediada, digamos, y saqueada. O sea, imaginaos, ¿eh? O sea, árabes saqueando la Meca, ¿de acuerdo? O sea, que hoy en día lo tenemos casi pues como un lugar sagrado para ellos, ¿no? Y una cosa muy interesante, muy curiosa, que yo desconocía, era que la piedra negra que hay en la cava, que es una especie de... Algunos han dicho incluso que era un meteorito, otros estudios dicen que no, que es una piedra de origen terrestre, etcétera. Pues bueno, ellos la veneran. Si algún día veis imágenes en la tele, por ejemplo, hay un canal muy curioso que es la Cava 24 horas o la Meca 24 horas, no me acuerdo, ¿no? Que bueno, se ve el lugar este de peregrinación en la Meca, en el que hay una especie de cubo negro gigante, es como una especie de edificio, que eso guarda en su interior la piedra negra, que ellos la veneran como una reliquia, ¿no? Es casi como una especie de puente entre la divinidad y el mundo humano, ¿no? Entonces ellos, pues bueno, peregrinan allí, van dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de esa piedra, ¿de acuerdo? Y bueno, digamos que es un momento culminante, ¿no? En la vida, pues, de muchísimos musulmanes, ¿de acuerdo? Entonces, pues resulta que en el saqueo esa piedra fue robada y desapareció. Y entonces, digamos que la Meca no tuvo esa piedra durante un periodo bastante largo. No sé si fueron pues, quizá 15 o 20 años, o sea, una barbaridad. Y luego al final, pues bueno, mediante pactos y tal, y acuerdos, pues bueno, se llegó a recuperar la piedra, ¿de acuerdo? La piedra esta de la cava. Deciros que cuenta la historia que el que se atrevió a robar la piedra murió castigado por Dios. Digamos que fue víctima de una enfermedad muy dolorosa, muy, muy lenta, que bueno, al final le llevó a ser devorado vivo por gusanos. O sea, supongo que tuvo algún tipo de gangrena o alguna historia de estas y bueno, al final pues los gusanos se lo comieron poquito a poco, ¿de acuerdo?
Lo cual pues no deja de ser una muerte escalofriante, ¿de acuerdo? Y que muestra un poco la ira de Dios con aquellos que le ofenden, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, digamos, es un castigo de esos terroríficos, muy propio del Antiguo Testamento, incluso, diría yo, ¿no? Que en esos textos también muchas veces pues también se muestra un Dios pues que no le tiembla el pulso a la hora de castigar a la gente, ¿no? Y el Dios musulmán, pues bueno, por lo visto, pues también parece que a veces tiene esa faceta, ¿no? Pues bueno, ya lo veis, o sea que fue un desmadre total el reinado de este hombre, de Jafar al-Muqtadir, ¿de acuerdo? En la moneda se cita a su previsible sucesor, ¿de acuerdo? Es muy normal que los califas intentan pues continuar la dinastía o fundar ellos dinastías si son los primeros. Y entonces, pues bueno, lo normal es que se lo intenten pasar pues al hijo o a uno de los hijos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la moneda cita a Abul Abbas, que, bueno, en teoría debería ser, estaba destinado a ser el heredero, ¿de acuerdo? Pero al final, pues no lo logró, ¿de acuerdo? Entonces, es curioso porque se cita un heredero que no llegó a califa, ¿de acuerdo? El origen de Jafar al-Muqtadir, digamos, del califa que está aquí, pues, representado y se le cita, pues es bastante curioso. Bueno, no sé si curioso, pero a mí me sorprendió bastante. Encontré, buscando por internet, que era hijo de una concubina griega del anterior, digamos, califa. Entonces, pues bueno, había varios, supongo, aspirantes al trono y al final él, pues bueno, consiguió pues ser el sucesor, ¿de acuerdo? Pero es curioso, ¿no? Porque, o sea, digamos que era mitad griego en realidad. Lo que pasa es que, bueno, en una sociedad musulmana y su madre supongo que estaría islamizada, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ya os lo podéis imaginar pues con unos rasgos pues más bien como mínimo medio griegos, ¿no? Medio árabe, medio griego al menos. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy curioso. Y bueno, pues pues tras su reinado pues se desorganizó completamente el imperio abásida, digamos, ya debilitado, y bueno, entonces fue cuando comenzó a dividirse en distintos territorios controlados por facciones diferentes. Entonces, a partir de ahí, pues lo que es la moneda islámica, digamos, sobre todo en la zona oriental, pues se fracciona. Cada territorio prácticamente pues está bajo control de grupos distintos. Y entonces, pues bueno, digamos que poco a poco comienza a perder unidad en cuanto a estilo y en cuanto a los contenidos que podemos encontrar en las monedas, ¿de acuerdo? Pero digamos que durante el periodo de los omeyas, el anterior, y el de los abásidas, pues bueno, todavía se mantiene una cierta unidad. Y de hecho esta moneda, este dinar, pues no es muy distinto del que podría acuñarse pues por ejemplo, en la península ibérica, en las zonas, digamos, de Al-Ándalus, ¿de acuerdo? O incluso en las zonas islamizadas, por ejemplo, pues de Sicilia o del sur de Italia, ¿de acuerdo? O sea, eso también son cosas que me comienzan a interesar mucho. A ver, mucho hasta el punto de especializarme, no, pero sí que, por ejemplo, me ha llamado la atención que del mismo modo que hay monedas hispano-musulmanas, pues hay monedas italo-musulmanas, ¿no? Y entonces, para mí eso es interesante. O sea, en vez de tener tantas monedas por ejemplo, del Al-Ándalus, pues quizá tener alguna menos y tener alguna representación de ese dominio musulmán en el sur de Italia, pues para mí, por ejemplo, es muy estimulante, es muy interesante, ¿no? Y poder comparar estilos, etcétera, no sé. Pienso que os doy ideas, de cosas que a veces la gente no piensa, porque todos tendemos a coleccionar lo mismo, pero que pueden ser muy, muy interesantes, ¿de acuerdo? Y bueno, y pues entonces la cosa se fracciona mucho, ¿de acuerdo? Fijaos en la letra, aunque no pueda leerla, sí que puedo fijarme en ciertos detalles. Y fijaos que la letra es muy como más cerrada que no en el periodo omeya, ¿de acuerdo? Para aprender árabe o a clasificar monedas de estos periodos, es más recomendable comenzar por las omeyas, ¿de acuerdo? Porque tienen como una lectura más limpia, más fácil, más distinguible,
para el profano. En cambio, la escritura abásida, que muchas veces se indica que es como de estilo cúfico, supongo que hacen referencia pues a una ciudad, Kufa, creo, pues bueno, digamos que ya es un poquito más complicada. Es como si tuviera peor letra, ¿de acuerdo? Una letra más así, más complicadilla. Pero bueno, yo creo que con paciencia se debe poder leer todo esto, porque bien que lo han clasificado. ¿De acuerdo? Pues bueno, en cuanto a técnicas de acuñación, ya lo veis, son láminas muy delgaditas. Para mí es muy evidente la influencia, ¿no? Por ejemplo, de los dracmas sasánidas anteriores en el tiempo, en Irán y en Irak y todas esas zonas. También para mí es muy evidente que, digamos, hay una especie de competición, ¿no? Entre bizantinos de religión cristiana y los musulmanes, ¿no? Por ver quién era más religioso en sus monedas. O sea, eso se nota, esa competición, ¿de acuerdo? Y eso, pues por eso os digo también que es muy importante coleccionar de todo, porque si uno no colecciona bizantina, pues igual no lo ve tanto, ¿no? Que hay esta especie como de rintintín, ¿no? De a ver quién muestra más su religión en las monedas, ¿no? Es como un acto de fe. Y bueno, fijaos también que pese a ser muy delgaditas, fijaos las típicas imprecisiones e irregularidades, pues que es normal, o sea, con el batacazo que le debían dar, porque están acuñadas a martillo, pues bueno, digamos que hay irregularidades, Fijaos aquí que hay como sobra el oro, ¿no? Por este lateral, digamos, es muy curioso. Y en cuanto a técnicas de acuñación, también es muy interesante el hecho de que esta cara en concreto, pues ya lo citaban un poco en la descripción de la moneda, tiene un cierto repique. Es decir, que en el momento en el que le dieron el zambombazo, pues supongo que tembló un poco y hizo un poco como de doble acuñación. ¿De acuerdo? Esto es muy típico, ¿no? O sea, cuando tú le das el martillazo, pues el contacto sigue ahí entre la moneda y el martillo durante unos escasos momentos y es como que vuelve a imprimir, un poco con la inercia de que tú estás apretando y el martillo rebota levemente, ¿de acuerdo? Por eso puede dar la sensación de que las letras están un poco como así, como haciendo así, ¿no? Como borrosas, ¿de acuerdo? Pero no es que sean borrosas, es que realmente la acuñaron como un par de veces, pero con un solo golpe. En cambio, en esta cara, fijaos que la estampación es un poquito más limpia, ¿de acuerdo? Fijaos también detalles que a mí me sorprenden, por ejemplo, acostumbrado a los dinares, a los dirhams de Al-Ándalus, pues por ejemplo que tenga doble hilera de letra, de escritura, pues bueno, es una cosa que también no es lo más habitual del mundo. Los que sabéis mucho de moneda básida, omeya, etcétera, me diréis, sí, hay 30.000 casos, sí, es verdad. Pero por ejemplo, en moneda hispanoárabe, al menos las que yo había ido teniendo en las manos, pues no era tanto así, ¿no? Solo tenían como una hilera, ¿no? Entonces, pues bueno, son detalles que a veces te llaman la atención o simplemente, pues bueno, te ayudan a ver que hay otras opciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo diría que las fechas están por aquí. Pero bueno, los numeritos de las fechas. Pero bueno, esto ya me lo miraré con más calma. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado con esta moneda, con este dinar abásida. Y bueno, nos veremos en futuros vídeos, ¿de acuerdo? Si os ha gustado o si tenéis informaciones extras que queráis compartir, opiniones, críticas constructivas, etcétera, pues bueno, lo ponéis por ahí en los comentarios y bueno, y hablamos del tema. Hasta la próxima.